en este pasaje de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y es muy importante ver, vamos a ver la introducción que aparece aquí. Dice que este mensaje habla de la soberanía de Dios. Dios usando, por ejemplo, fíjense, aunque el emperador Augusto, que aparece aquí al principio de este pasaje, nunca conoció al bebé, a Jesús, nunca presenció estos eventos, sí Dios en su soberanía guió todas las cosas para que este emperador levantara un censo. Ahora, dentro de los propósitos egoístas de este emperador, el propósito de levantar un censo en todo el Imperio Romano y en especial entre los judíos era para llevar un registro de cada familia. Por lo tanto, le dice a cada familia, vayan y cada quien al lugar de sus antepasados para registrarse. Lo que quería el emperador era tener un mayor control en cuanto a los taxes, en cuanto a los impuestos. Era saber quiénes pagaban impuestos de cada familia, quiénes no pagaban impuestos. Pero vean la soberanía de Dios. Dice que una familia pobre de Belén, entre los muchos judíos que vivían en diferentes partes, tuvo que viajar de Galilea, desde el sur, hasta, de la parte norte, hacia el sur, hasta Belén de Judea, porque ambos, José y María, eran descendientes del rey David. Así que ellos viajaron del norte al sur, y justo en los últimos días del embarazo de María. Ahora, tal vez dentro de las muchas cosas que pensamos, tal vez uno piensa, ¿por qué les costó tanto trabajo conseguir hospedaje? Para empezar, déjenme decirles que Belén era una aldea, por así decirlo, muy pequeñita. Era algo muy pequeño, y seguramente no era la única familia que viajaba a Belén del lugar donde estuvieran, así como cada quien viajaba hacia los lugares donde eran sus antepasados. Así que Dios prepara todas las cosas de manera soberana para que en los últimos días del embarazo de María, justo cuando llegan para registrarse, para participar de este censo, le agarran los trabajos de parto a María y tiene que buscar un lugar en donde hospedarse. Pero dice la Biblia que como no encontraron ningún lugar donde hospedarse, vean lo que dicen los primeros versículos. Dice, todos regresaron a sus pueblos de sus antepasados, versículo 3. Dice, y como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Así que mientras estaban allí en Belén, llegó el momento en que tuvo que nacer el bebé. ¿Y todo eso para qué? Para que se cumpliera la profecía de que de Belén iba a salir el príncipe de Dios, el descendiente de David, para cumplir lo que Dios le había prometido al rey David. Así que, pues gracias al Señor por su fidelidad, gracias a Dios por su bondad, porque vean cómo Dios usa la ambición de un rey para que se cumpla la palabra del Señor, para que se cumpla la profecía
del Señor en su palabra. A este mensaje yo le titulé el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad. ¿Qué mensaje podemos dar? ¿Qué mensaje podemos compartir entre la gente que conocemos? ¿Qué mensaje podemos compartir entre la gente que necesita escuchar algo diferente? ¿Qué le podemos decir en cuanto a la Navidad a estas personas? Bueno, basado en este pasaje, yo le quisiera compartir el siguiente pensamiento. El mensaje de la Navidad, el primer pensamiento que les quiero compartir, es que es un mensaje para todos. Es un mensaje para todo tipo de personas. Tal vez tú me digas, ¿por qué? ¿Por qué es un mensaje para todos? Vean quiénes fueron los primeros que escucharon este mensaje. Y otro dato interesante, dice la Biblia y dice el apóstol Pablo que a nosotros se nos concedió dar este mensaje del Evangelio, no a los ángeles, no a seres sobrenaturales dar este mensaje de las buenas noticias, pero el primer mensaje que se dio en esta tierra fue dado por un ángel. Fue dado por un ángel, puesto que nadie había quien presenciara esto, sabiendo las Escrituras. Un ángel del Señor tuvo el gozo de compartir el primero estas buenas noticias. Dice el versículo 8, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Yo quisiera comentar lo siguiente. ¿Por qué digo que es un mensaje para todos? Porque los pastores, ahorita lo vemos románticamente, ahorita vemos a los pastores pues con sus vestimentas, en las representaciones que vemos ahí el pesebre, vemos allí al niño reposando, vemos a sus padres, vemos los animales, todo se ve muy románticamente, pero en aquellos tiempos los pastores eran personas que se consideraban impuras en Israel. Eran personas que prácticamente se la pasaban en el campo. Y de hecho, en una corte de aquellos tiempos, no era admisible el testimonio de unos pastores. Entonces, vean la locura de Dios. O sea, cómo Dios, en lugar de ir al palacio de Herodes, cómo Dios, en lugar de ir a la alta sociedad de Jerusalén, puesto que Jerusalén estaba muy cerca de Belén, cómo Dios, en lugar de ir con la gente influyente del pueblo, va a unos pastores, a unos humildes pastores, como decía este canto, venid pastores, venid a Belén a ver al niño que ha nacido, ¿verdad? ¿Cómo Dios usa, cómo Dios quiere que personas insignificantes, yo puedo ver allí en un momento dado la humildad de Dios? El creador de todas las cosas, el Señor de todas las cosas, el que va a heredar todas las cosas, cómo Él decide para empezar nacer como un bebé, siendo Él el Dios eterno. Y vemos ahí su identificación con la gente frágil, con la gente humilde, con la gente muchas veces despreciada, y decide nacer en una cueva. Porque lo que nos dice la Biblia, que era ese lugar donde se resguardaban a los animales, donde los animales un poco más grandes pasaban la noche, era una cueva. Y en esa cueva, pues les ponían un pesebre, que era ¿cómo llamarlo? Un accesorio, una construcción muchas veces de madera, para ponerle heno, para ponerle alimento a los animales. Dios decidió que allí iba a reposar el bebé recién nacido,
nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando yo pienso en este mensaje, yo pienso que este mensaje es un mensaje para todos. A veces pensamos, Jesucristo, el mensaje de Dios es para la gente buena, es para la gente respetable, es para la gente de influencia, es para la gente que se considera aceptable en los círculos sociales. Este mensaje que da el ángel y que lo da con mucho gozo es para personas insignificantes, para personas despreciables, para personas consideradas impuras ceremonialmente hablando. No se les permitía a los pastores ir a los templos, porque eran personas que estaban en el campo, en contacto con el campo, con animales, y muchas veces presenciaban la muerte de sus animales, tenían que tocar a sus animalitos muertos, resguardarlos o enterrarlos, y ellos eran, de acuerdo a la ley, ceremonialmente impuros. Pues Dios dice a ellos es el mensaje de estas buenas noticias. Pero también dice algo interesante. En segundo lugar, quiero dejarles el siguiente pensamiento. Vean lo que dice el versículo 10. Pero el ángel los tranquilizó y dijo, no tengan miedo. El mensaje de la Navidad debe ser un mensaje para darnos ánimo. Yo no sé cómo te encuentras en estos momentos, yo no sé lo que estés enfrentando en estos momentos, yo no sé qué tipo de dolor, qué tipo de tristeza, qué tipo de desánimo, qué tipo de decepción estés enfrentando. De hecho, a mí me parece muy llamativo, muy interesante, tantas canciones famosas de la Navidad que hablan, por ejemplo, de quiero encontrar mi amor en la Navidad, quiero no sentirme solo en la Navidad, quiero pasar un tiempo con mi familia en la Navidad. La Navidad se ha convertido, o estas fechas se han convertido muchas veces en algo deprimente, en algo triste, en algo donde cada quien anda por su lado, y reuniones donde se piensa que la familia va a pasar un buen tiempo son reuniones tristes, son reuniones frustrantes, son reuniones angustiantes o angustiosas, son reuniones de dolor, de tristeza. Y tal vez las noticias que vemos, tal vez estos tiempos difíciles que vemos, sean tiempos de desánimo. Pero el hecho de que Jesucristo, el hecho de que Dios irrumpió en nuestra historia, se introdujo en nuestra historia, debe darnos ánimo. Entendemos la palabra del ángel diciendo, hey, no estén aterrorizados por mi presencia. Mi presencia es para darles ánimo. Cuando tú y yo podamos llevar este mensaje a la gente, tenemos que, iba a decir programarnos, no, tenemos que acomodar nuestros pensamientos, enfocar nuestros pensamientos en que debo ser un instrumento de ánimo. Debo ser un instrumento de ánimo del Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenemos es un mensaje que es de ánimo. ¿Por qué? Porque Dios se acerca a nosotros, porque Dios ofrece respuesta a nuestros problemas, porque Dios suple lo que en un momento dado nos puede faltar. Así que debe ser un mensaje de ánimo. Y si en un momento dado estamos atravesando por alguna prueba, que este mensaje produzca ánimo. La palabra ánimo viene de la palabra alma, de tener alma. Y Dios dice, yo vengo a refrescar tu alma, yo vengo a reconfortar tu alma con Cristo acercándose a ti, Cristo teniendo compañerismo contigo, Cristo tendiendo un puente para que tú ya puedas tener una relación con Dios.
quiero dejarles un tercer pensamiento. El mensaje de la Navidad es un mensaje de buenas noticias. Vean lo que dice el ángel. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. La Reina Valera 60 dice, les traigo buenas nuevas de gran gozo, buenas nuevas de gran gozo. Las buenas noticias deben ser la característica de la Navidad. En este mundo lleno de guerra, en este mundo lleno de muerte, en este mundo lleno de separación, de desintegración, el mensaje de la Navidad son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Dios con nosotros. Si tú te sientes sin Dios, sin esperanza, alejado de toda situación que te traiga paz, te traiga tranquilidad y haga a un lado la culpa, haga a un lado la vergüenza, haga a un lado la insatisfacción, el mensaje de la Navidad es un mensaje de buenas noticias. Más que de ver qué puedo comprar o qué no me alcanza para comprar, son buenas noticias. La Navidad son buenas noticias. Y yo debo de alegrarme en medio de mi día a día de que Jesucristo son las buenas noticias de Dios. En la semana, estando estudiando Romanos, concluimos que Jesucristo es el Evangelio. El Evangelio es una palabra compuesta que significa buenas nuevas o buenas noticias. En inglés dice good news, buenas noticias. Así que el que Cristo se haya hecho hombre, el que Cristo se haya introducido en nuestra historia, el que Cristo venga a representar un antes y un después, es una buena noticia. Es una buena noticia. Sobre la maldición del pecado, sobre la muerte que impera, la venida de Jesucristo provee vida, provee esperanza, provee un futuro diferente, un futuro donde Dios va a establecer la justicia. Jesucristo es el Mesías. Y esto nos lleva al último pensamiento que les quiero compartir. El último pensamiento, el mensaje de la Navidad no nada más es un mensaje para no temer, sino tener ánimo. No es nada más, son buenas noticias, sino que es un mensaje de salvación. En eso consisten las buenas noticias. Es un mensaje de salvación. Hay un canto, hay un himno que se llama ¿qué niño es este? ¿Qué niño es este? Bueno, el ángel lo describe diciendo ¿qué clase de niño es este? Imagínense, estos pastores llegaron y vieron a un niñito, lo voy a leer, dice, que traerá alegría a toda la gente. Versículo 11, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, hoy ha nacido en Belén, la ciudad de David. Ahora, versículo 12 es interesante porque dice, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de telas. Imagínense lo que tuvo que hacer José, lo que tuvo que hacer María es romper tiras de tela y envolver a este niño, a este bebé recién nacido, y acostado en un lugar donde era recipiente para animales, para alimentos. No sé si podamos vislumbrar el amor de Dios, la humildad de Dios al decidir eso. O sea, todavía uno puede decir, bueno, Belén ya de por sí era una aldea pobre, y era una aldea de muy poca gente y de gente pobre. Nacer en un cuartito hubiera sido aceptable, pero Dios no se quedó con eso. Dios dijo,
el Mesías va a nacer en una cueva oscura destinada para la protección de animales. Y no nada más eso, no va a tener una vestimenta real que lo cubra, va a tener tiras de tela, va a tener, la Reina Valera 60 es romántica y dice pañales envueltos en pañales. No, eran tiras de tela. Iba a estar reposando en ese pesebre. Los pastores llegaron a ese lugar que seguramente habían pasado por ahí o que ya conocían y vieron. Posiblemente estaba allí alguien que ayudó en el parto, tal vez había una partera, tal vez no. Estaba José, estaba María, estaban algunos animales allí presentes y esta gente humilde y despreciada que eran los pastores. Bueno, ¿qué clase de niño es este? Dice la Biblia, nació el Salvador. Este niño es Salvador. Por eso se le puso por nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador o Dios es Salvador. ¿Y de qué salva? El mismo ángel lo dice y se lo dice a María y se lo dice a José, este niño salvará a su pueblo de sus pecados, aquello que nos apartaba de Dios, aquello que nos separaba de Dios, aquello que nos hundía en la maldad y en la oscuridad. Él viene a ser la respuesta de Dios a nuestro problema del pecado. Él es Salvador y lo complementa diciendo, es el Mesías. Es el elegido de Dios, es aquel que por tantos siglos se esperó, es aquel que se le dio su primer anuncio a Eva diciendo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y lo derrotaría completamente y para siempre. Este bebé es el Mesías, es el que tantos esperaban por siglo. Y luego agrega el Señor. Él es Señor. Y la palabra Señor, la palabra da la idea de la palabra Adonai. Da la palabra de que es Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso es interesante cómo el diablo quiere imitar y quiere corromper nuestra relación con el Mesías. Porque también por esos tiempos los emperadores romanos empezaron a decir, el emperador es Señor. El emperador es Señor, haciéndose ellos Dios. Así que una de las expresiones que se usaba en aquel tiempo es, el César es Señor. Ahora, los cristianos en aquellos tiempos eran, ya cuando, pasando el tiempo, habiendo muerto Jesucristo en la cruz, y los cristianos abrazando la fe en Cristo, cuando ellos se topaban con esa expresión, César es Señor, ellos decían, no, César es un humano que es rey, que es un rey humano, pero el único Señor es Jesucristo. Por eso Pablo en varias ocasiones decía a él, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor para honra y gloria del Padre. Jesucristo para eso Señor, porque Él, estando en la condición de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo obediente, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, dice que murió en la cruz. Murió en la cruz, y porque hizo eso, porque se humilló para reconciliarnos, por eso Dios lo exaltó a lo sumo. Y luego dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese, y aquí está la palabra, que Jesucristo es el Señor. A veces yo me confundía, yo decía, ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Qué nombre le dio Dios que es sobre todo nombre?
Y una primera respuesta que yo tenía es, el nombre de Jesús. No, Jesús es Salvador. El nombre que es sobre todo nombre es Señor. Él es Señor sobre todo. Él es Señor sobre todos los gobernantes. Él es Señor sobre toda autoridad. Él es Señor sobre todo reino. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Por lo tanto, ese niño, vinieron estos hombres que muchos le llaman reyes magos, pero estos hombres, siendo sabios y siendo personas muy preparadas del oriente, dice que adoraron al niño, adoraron a este bebé, y los pastores también adoraron y se gozaron. Vean la respuesta de estos pastores. Bueno, esto lo voy a dejar para el siguiente domingo, pero lo que me llama la atención del versículo 16 es que dice que fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca de eso, del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. ¡Qué tremendo! Personas despreciadas, personas apartadas, personas no bien recibidas, vencieron la vergüenza, vencieron la pena, vencieron el temor, y era tal su gozo, tal el impacto que habían recibido de parte de aquel ángel, que dice que no les importó. Y dice, y contaron a todos. Yo me imagino que a todos en la aldea, a todos en la aldea de Belén, lo que había pasado. Dice, lo que vieron, dice, y lo que el ángel les dijo. O sea que dijeron, nació el Mesías, y es un bebé. ¿Y dónde nació? En una cueva. ¿Y dónde estaba? En un pesebre. Él es el Mesías y es un bebé, no es un guerrero, no es alguien poderoso, no, es un bebé. Y toda la gente estaba asombrada de lo que los pastores decían. Así es Dios, así es Dios. Y debemos de gozarnos, debemos de asombrarnos, debemos de decir, Señor, solamente a ti se te ocurren estas cosas. Solamente a ti se te ocurre dar un mensaje de salvación, dar un mensaje de esperanza de esta manera, con lo frágil, con lo débil, con lo menospreciado, con lo pobre. Aquel que era rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Así que no nos sintamos despreciados, no nos sintamos poca cosa, no nos sintamos menores. Nosotros no importamos. Lo que importa es el mensaje que compartimos. Me gustaría concluir con lo siguiente. Es refrescante recordar siempre este mensaje. Este mensaje es para todos. Por lo tanto, si tú piensas que alguien no lo merece, es para todos. Es para todos, no importa la historia, es para todos. No importa cómo nos ven los demás o qué piensan de nosotros, lo que importa es cómo Dios nos ve. Y Dios nos ve como agraciados para recibir, válgase la expresión, su gracia poderosa. Y para darnos esa seguridad de salvación, de esperanza en Cristo, de que el mal no triunfará siempre. Dios establecerá justicia y Él tendrá victoria sobre el mal a través de Jesucristo. Ese es el mensaje de la Navidad y ese es el mensaje que Dios nos invita a compartir. Hay personas que me dicen, ¿y por qué sigues celebrando esto? ¿Y por qué hablas de la Navidad? Porque es un mensaje de gozo,
es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ánimo, es un mensaje que son buenas noticias, es un mensaje de salvación y es un mensaje que Dios quiso que estuviera registrado en su palabra. Porque bien hubiera Jesucristo, como en Lucas, su primera aparición fue a los 30 años, su primera aparición pública donde Dios lo usó, pero Dios quiso dejar el registro de su nacimiento para nuestra enseñanza. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su esperanza, por las buenas noticias que esto representa y porque en esta semana que viene podamos preparar nuestros corazones para compartir con aquellos que lo necesitan este mensaje de esperanza y Dios se va a glorificar en este mensaje. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, aunque enfrentamos cosas que se escapan de nuestro control, aunque a veces las cosas no salen como la planeamos, como lo deseamos, Señor, tú eres Señor y tú te glorificas. Y Padre, gracias porque pones delante de nuestros ojos este mensaje de Lucas 2, este mensaje donde este ser sobrenatural, mandado por ti, se manifiesta a gente humilde, gente despreciada, gente pobre, gente que pasaba la mayor parte de sus vidas en el campo, cuidando animalitos, cuidando ovejas, casi no teniendo contacto con el pueblo, con la gente. Y Señor, tal vez esto nos recuerde la infancia, la juventud del rey David, que era pastor y que fue despreciado por sus hermanos y que fue despreciado inclusive por su padre, por dedicarse a cuidar a estas ovejitas. Gracias, Señor Santo, porque si bien este mensaje dado en Belén nos recuerda al rey David, va más allá porque este pastor se convirtió en rey. Va más allá porque apunta a que este mensaje es para todos, es para ti, es para mí. No nada más es para gente buena, no nada más es para gente respetable, no nada más es para gente estudiada y entendida, es para todos. Ayúdanos, Señor, a comprender esto y a llevar a todos este mensaje para que tú les des ánimo, para que tú les des esa buena noticia, para que tú nos recuerdes que en ti hay salvación a través de Jesucristo. Síguenos bendiciendo, Señor, y gracias por este día que nos concedes. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias. Amén, Padre Santo.